¿Te sientes agobiado porque falta poco para el fin de año escolar y no sabes cómo ayudar a tu hijo a mantener el enfoque y la motivación? ¿Te preocupa que el estrés y la falta de organización afecten su rendimiento y sobre todo su bienestar? Pues en este episodio vamos a desglosar estrategias concretas para ayudar a nuestros hijos no solo a sobrevivir, sino también a sobresalir en esta recta final. Así que ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamá, papás, docentes que nos acompañan, familias TDAH, comunidad TDAH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean saber más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook y también por YouTube. Y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado, invitándote a que nos escribas y compartas todos los temas que te gustaría aprender conmigo y con mis invitados, tanto por Facebook como por Instagram, como por YouTube y también por TikTok. Y el día de hoy tenemos temas que realmente van a impactar porque nos encontramos ya en la recta final. Para muchas familias estamos en un momento crucial porque ya es el final del año escolar y es una verdadera carrera contra el reloj porque papás, mamás se sienten altamente angustiados de saber qué más se puede hacer para que nuestros hijos tengan un verano tranquilo, para que no haya un vacacional, para que no haya un summer school y para que puedan disfrutar justamente estos 3 meses maravillosos de vacaciones sin la necesidad de ver los materiales educativos, a menos que sean decisiones propias, pues para hacer un pequeño refuerzo, un pequeño adelanto de lo que se viene para el 2025. Pero lo que desean, sobre todo las familias con hijos TDAH, es que puedan superar, pues con el éxito que ellos esperan, esta fase final del año 2024. Porque pueden aprovechar el verano para otros planes y proyectos, no solamente a nivel familiar, sino también a nivel personal. Por ejemplo, generar sus aprendizajes de habilidades en coaching académico, habilidades de organización, de planificación, gestión, trabajar en funciones ejecutivas, ¿no? O actividades que les guste, pintura, teatro, artes, ¿no? Previo a justamente toda esta situación que puede generar, pues, esta situación de no poder lograr los objetivos académicos que se propusieron durante el 2024. Por eso es que este podcast va a ser un podcast como de bolsillo para poderte dar estrategias puntuales, estrategias directas y sobre todo, como te dije en la introducción, estrategias concretas para saber qué debemos hacer. Porque papá, mamá, hay muchísimas cosas que sí están bajo nuestro control hacerlo. Tal vez no esté bajo nuestro control saber matemática, geometría, física, química, álgebra, pero sí está bajo nuestro control otros elementos importantes que pueden contribuir en esta gestión académica. Así es que nuestro podcast está dividido en 4 partes y vamos entonces con la primera, que es hablar sobre la organización y el manejo del tiempo. Es una de las primeras áreas que tenemos que ayudar a nuestros hijos a enfrentar. Por eso cuando trabajamos las terapias cognitivas conductuales para TDAH, lo primero que hacemos es planificación y organización. Es el primer punto, es el primer módulo. Justamente con el módulo de psicoeducación viene de todas maneras planificación, organización y gestión. Porque con tantas materias, con tantas fechas de entrega, sí,
está en bachillerato internacional, entonces necesita tener pautas, necesita tener trabajo, necesita tener orden para poder avanzar, porque si no, puede ser un momento muy abrumador. Octubre, noviembre, diciembre es tu momento de mayor desmotivación debido a la alta carga que tienen de tareas y de actividades. Así es que, ¿qué podemos hacer nosotros, papá, mamá, desde casa para poder contribuir con el manejo de la organización y el manejo del tiempo? Primero, calendario visual. Es sumamente importante que puedan, sobre todo nuestros chicos TDAH, tener una frase siempre frente a los ojos, que es: ojos que no ven, cerebro que no siente. Es sumamente importante que absolutamente todo lo que hagan sea visible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El uso del calendario visual, que esté no solamente a la vista de tu hijo, sino que también esté a la vista de toda la familia, para que cualquier reunión, actividad, escapadita tenga que estar planificada y que no se cruce justamente con aquellas actividades que tu hijo tiene en la mente, el generar: quiero hacer un sábado de tareas, quiero hacer un domingo para mis resúmenes. Y si no tienen este calendario visible a nivel familiar, pues tal vez tu hijo planifique una actividad que se cruce con una salida, que ya lo tenían mapeado como familia, pero tal vez tu hijo no lo tenía mapeado porque no estaba frente a él esta situación. Entonces recuerda que aquí la memoria de trabajo cumple un factor fundamental, y por eso es que necesita tener el calendario visual a la vista. Saber qué días son sus exámenes, saber si tienen evaluaciones programadas. Y puedes usar el calendario de diversas maneras. Una estrategia que a mí me encanta y se los enseño a mis alumnos porque yo lo hago también, es utilizar los sticky notes o los papelitos, de tal manera que si alguna actividad se tiene que mover, en vez de borrarlo con la mota, simplemente saco el sticky note y lo vuelvo a pegar. O sea, la nota va completa hacia el día que yo deseo moverlo, deseo trabajarlo, que no necesariamente puede haber sido el día que lo agendé. Entonces, los calendarios, a diferencia de las agendas, nos permiten manejar nuestro tiempo completo de 30 o de 31 días, porque identificar qué actividades son las que tienen que priorizar no es una habilidad fácil para todos, para nuestros chicos con dificultad en el aprendizaje, para nuestros chicos TDAH. A veces el tema visoespacial relacionado con gestión del tiempo puede ser un tema bastante álgido. También otra de las recomendaciones que te puedo alcanzar es dividir las tareas grandes en actividades más pequeñas. Y este es un reto inmenso. Esta es una de las habilidades que cuesta muchísimo incorporar en un TDAH. ¿Por qué? Porque tenemos un hiperenfoque que debe de ser trabajado y que debe de ser flexibilizado, pero este hiperenfoque está justamente acompañado con los miedos y los temores de no recordar lo que uno tiene que hacer al siguiente día. Entonces es importante que esta estrategia también venga acompañada con otras estrategias como el calendario, para que se pueda mapear lo que hay que hacer cada día. Eso sí, el secreto está en que si tú ya partiste las tareas y te comprometiste a que esa tarea pequeña lo hagas ese día, pues lo tienes que hacer, porque si no quedaría como una deuda para el siguiente día y eso no nos favorece. Entonces, desde pequeños, la habilidad de dividir una tarea grande en tareas pequeñas es un must que todas las familias deben trabajar. Y si ahora mi hijo está grande y no lo suele hacer, es un hábito que sí tiene que poner de su parte para poder generarlo, porque cuando vaya a trabajar, cuando vaya a la universidad, justamente lo que más se tienen en la universidad son tareas de mediano y largo plazo. Y si no sabe dividirlas desde la escuela, pues va a ser muy difícil el afrontamiento ya en estos niveles superiores. Otra estrategia que también te brindo es usar temporizador para estudiar. Pero aquí quiero agregarle algo más: utilizar el temporizador para descansar.
Hablamos de estrategias de tiempo como por ejemplo la técnica Pomodoro, que habla de 25-5, 25 para trabajar y 5 para descansar. Estas son para las personas regulares. Método Pomodoro es muy útil. Sin embargo, es importante que cada uno de nosotros, incluyendo adultos, niños, jóvenes, adolescentes, sepamos reconocer nuestros propios tiempos de trabajo. Si bien es cierto, hacemos cada 25 de trabajo, 5 de descansos, es decir, bloques de media hora, hay algunas personas que prefieren generar bloques de 1 hora, bloques de hora y media, o por ejemplo sus propios bloques. Tengo este bloque de hora y media, lo voy a dedicar a hacer full contestación de correos. Entonces mi bloque de hora y media va a ser correos. Así es como nosotros tenemos que trabajar. Más adelante, cuando ya dominemos un poco más la técnica Pomodoro, nos vamos a dar cuenta que realmente podemos crear bloques de diversos tiempos que van a estar en nuestro calendario diario, en nuestra agenda diaria. El secreto aquí son los tiempos de descanso. Mi experiencia acompañando casi 20 años a chicos con TDAH, sabemos que 5 minutos es una eternidad. No es viable para ellos 5 minutos, sobre todo en la etapa escolar, es demasiado tiempo. Así es que un descanso de 3 minutos es fantástico. Por ejemplo, te cuento que estoy con una coach universitaria tratando de generar organización en su habitación. Entonces, estamos haciendo los descansos activos. ¿Qué quiere decir un descanso activo? Que puedo realizar una tarea en paralelo. Por ejemplo, estoy trabajando en mi guión del podcast, pero de repente estoy sumamente cansada, ya la dopamina se está bajando y quiero hacer otra actividad para subir la dopamina. Entonces paro y pongo mi alarma 5 minutos para que ese descanso activo lo pueda utilizar en otra actividad, como por ejemplo arreglar el set, mover la mesa, sacar la alfombra, colocar los focos, mirar las cámaras, sacar la computadora, limpiar un poquito, y cuando termina de sonar mi alarma de los 5 minutos regreso nuevamente a mi guión. A eso se le conoce como descanso activo, porque mi cerebro descansa de una actividad que ya no me está haciendo tan placentera, pero me voy a hacer otra que también es parte de las prioridades que tengo. Entonces, esto me generó dopamina y al regresar, puedo regresar con mayor alegría. Por ejemplo, voy a colocar el agua caliente para mi cafecito. Entonces, son pausas activas o descansos activos que me van a generar mucha productividad. Así es que tratemos de ayudar a nuestros hijos, sobre todo cuando ya están adolescentes, para que estos descansos activos sean parte de su vida cotidiana. Entonces, el temporizador para generar tiempos de trabajo de calidad y los descansos activos, también usando el temporizador, son parte de las 3 estrategias bases que te doy el día de hoy para poder manejar mejor la organización y el tiempo. Como segundo bloque podemos tener, papá, mamá, algunas técnicas o estrategias para mejorar el enfoque y la concentración. La gran dolencia en todos nuestros hijos, porque tengan o no un diagnóstico, en cualquier momento se van a cansar y por lo tanto se van a querer parar, van a querer hacer otra actividad, o viene tal vez algún pensamiento de ay, y todos están jugando y yo estoy aquí en casa, entonces me desenfoco de lo que tengo que hacer, mi mente se va hacia otro camino. Así es que esto es muy natural, y mientras más chicos son nuestros hijos, más aún es este proceso, porque tienen ganas de jugar, tienen ganas de salir y están asumiendo ya los hábitos de tener alta responsabilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a mantener la atención y la concentración por periodos más largos de estudio? Carla, 5 minutos y se va. 10 minutos y no tolera más. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarlos a que se queden sentaditos o para que estén trabajando en lo que tengan que trabajar? En primer lugar, que el lugar de estudio esté libre de distractores. Por ejemplo, tengo un alumno que la semana pasada me dijo: Carla, he tomado la decisión, he escuchado a mi mamá, que me lo ha pedido creo que todo el año, pero he decidido quitar la PC y quitar el PSP de mi habitación, porque prefiero perder un mes sin videojuegos a perder los 3 meses de mis vacaciones sin videojuegos.
Qué sabia decisión. Y es una decisión que, si bien es cierto, mamá ha estado ahí, me escucha y no lo entiende. Así es, me escucha y no lo entiende porque su necesidad de jugar es alta, porque es TDAH y necesita esa dopamina y necesita ese relajarse. Lo que no sabe es controlar sus tiempos para relajarse. Entonces, cuando ya hacen el análisis reflexivo y cuando ya están cerca al estrés, porque ya es fin de año y se acerca a ese estrés de saber que lo puede perder todo, es ahí que se activan. Pero esa experiencia la tenemos que llevar luego a verano 2025 y volver a hacerles recordar el éxito que han tenido en octubre, noviembre, diciembre del 2024. Entonces, este análisis de un adolescente de 7º grado realmente ha sido fundamental y claro, mamá estuvo súper contenta. El punto es que no podemos hacer que nuestros hijos esperen hasta fin de año. Entonces, estas técnicas de reflexión, haciéndole recordar los beneficios de una decisión, te van a ayudar muchísimo a marcar esa diferencia. Intenta, por ejemplo, limitar los ruidos. Si yo sé de que este año es recta final para mi hijo y que mi hijo está llegando a las 5 de la tarde a casa, entonces tratemos que de 5 a 8, de 5 a 9, generemos, por ejemplo, la menor cantidad de ruidos. Si tengo una hermanita que se pone a jugar, tengo que ver de qué manera la hermanita tiene que salir de la escena porque tu hijo necesita esa concentración. Entonces tratemos de ayudarlo, una luz un poquito más amplia para que le genere esta concentración, tener a la mano elementos, por ejemplo, que ya estén casi listos. Si se para cada rato para ir a comer fruta, tal vez unos tapercitos en la refrigeradora con fruta ya lista para que saque y se ponga a comer. Por ejemplo, cuando yo regreso en la noche a mi casa y sé que tengo que trabajar, yo sé que ya hay piña cortadita, saco mi tupper y como y listo, se acabó y punto, como dice la canción. Entonces, eso me ayuda mucho a poder gestionar mejor mi tiempo, disfrutar un poquito mi descanso y continuar trabajando. Entonces, papá, mamá, también es importante que pueda tener a la mano algunos elementos antiestrés, pero que estos elementos antiestrés no le generen pues tanta distracción. Por ejemplo, si tengo una pelota, mis chicos TDAH pues van a estar tirando y tirando la pelota. Trata de tener algunos rollos que se vayan a colocar en los pies y que empiece a mover los pies sobre el rollo, y eso sí puede generar una mejor ayuda y un impacto más hacia la atención, concentración, que a veces los spinners o que a veces las pelotitas o que la plastilina. Eso más bien va a ir mucho más a la línea de la distracción cuando no hay una madurez para poder entender que esa estrategia tiene al final otro beneficio importante. Las liguitas, los rubber band, las ligas de papel, las ligas de escritorio, también sirven en la medida que no se vayan a lastimar. Eso es súper importante. Otra estrategia que puedo compartir contigo es la técnica de la instrucción paso a paso, lo que nosotros conocemos en la terapia como la técnica de la autoinstrucción. Parte del trabajo cuando hacemos atención, concentración o hacemos terapia de aprendizaje es aprender a conversar con nosotros mismos. Y a veces muchos papás no le toman importancia a lo que significa conversar con nosotros mismos, pero no se pueden imaginar cuán importante es escuchar mi propia voz y decir, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy me toca limpiar mi habitación, entonces me voy a levantar a las 6:30 de la mañana, luego primero voy a tender mi cama, luego voy a levantar mi ropa. Empiezo a hacer un checklist mental conversando conmigo mismo de todo lo que hay que trabajar. Un TDAH no tiene voz, un TDAH no tiene Pepe Grillo, un TDAH no se escucha, un TDAH no sabe conversar consigo mismo, y por eso es que tenemos tan mala comunicación, porque papá, mamá no se da cuenta que conversar con nuestro cerebro es fundamental. No me entiende cuando le hablo, no retiene, no, porque no tiene hábito de conversar, no tiene hábito de retener, no tiene hábito de escuchar, y debido a estas técnicas de autoinstrucción que le faltan, entonces la probabilidad que se pierden sus pensamientos es mucho más alto, porque no le sabe decir al pensamiento, te agradezco, ya llegaste, ahora te vas. No puede, se queda ensimismado con lo que el cerebro le quiere decir.
y no es capaz de decirle al cerebro, ahorita no, lo guardo para después. Una técnica que yo utilizo, un secretito que yo utilizo es que mi hijo tenga un taco, le llamamos nosotros taco, papá, mamá, a este bloc enorme, altito de papeles, en donde tu hijo va a escribir el pensamiento que se viene y luego esa hojita lo va a dejar para después. A veces vienen algunas preguntas o a veces algunas ideas de no revisé el aula virtual, creo que tengo tarea mañana y no lo sé, y todo eso le va a generar angustia o le puede generar tristeza porque se acordó de algo que no debió acordarse en este momento. Que todo lo escribe en el taquito y luego después de su bloque de estudio o después que suene el timbre del reloj que ha puesto para poder trabajar, pues lo pueda resolver. Y otra estrategia que estoy segurísima te están gustando es de incluir, como te decía, las pausas activas. Como ves, tanto en el primer como en el segundo bloque, las pausas activas son súper importantes, pero en este caso te hablo de pausa activa como alguna actividad relajante. Puede ser, por ejemplo, que se pare y que se estire, que mueva las muñecas, que se vaya a lavar la carita, que pueda tomar un vaso con agua. Más que todo, el estiramiento muscular, que lo ayude muchísimo a poder relajarse. Si él se encuentra tenso, voy a compartir contigo algo que estuve trabajando en mi taller de Entrénate para Padres con Hijos TDAH, que es la técnica de la relajación. Esta es un tipo de relajación primordial en donde lo que nosotros hacemos es, durante 5 segundos, vas a tensar algún músculo de tu cuerpo que por lo general debería ser el músculo que se está tensando, lo vas a tensar con los ojos cerrados durante 5 segundos y luego con una técnica de respiración vas a liberar esa tensión despacio. Despacio, 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 despacio. Repites esta acción 2 veces con la respiración incluida y luego vas a abrir los ojos. Pero durante el proceso vas a empezar a conversar en voz alta lo que estás haciendo, cómo sientes esa tensión en las manos, en el cuello, en el hombro y cómo estás soltando y sientes esa descontractura, sientes ese cambio de tensión a relajación. Así es que papá, mamá, esta técnica estoy segurísima que te puede ayudar muchísimo a ti como papá con hijo TDAH, pero también estoy segura que a tu hijo TDAH también le va a servir. Y en realidad es la técnica de relajación, tengas o no diagnóstico, porque todos nuestros hijos en algún momento del año se estresan y necesitan entonces relajarse. Así es que papá, mamá, si te están gustando estos consejos, ¿sabes dónde puedes ponerlos en práctica? Aquí en Time for Learning. Así es que no esperes más, porque Time for Learning se compromete con todas sus familias en la recta final, brindándote los mejores servicios de refuerzo académico, evaluaciones cognitivas, evaluaciones integrales y terapias, así como también nuestros mini talleres virtuales y presenciales para fortalecer durante el verano y toda la época del año sus habilidades. Acompañamos a niños, a jóvenes, adolescentes y adultos que desean ser su mejor versión. Así es que escríbenos por WhatsApp al +51 938 484 149 y recibe más información. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Vamos entonces, papá, a otro grupito de estrategias que se llaman las estrategias justo para reducir la ansiedad y aumentar la confianza. Porque aquí en todos los años que venimos acompañando a nuestros chicos en el refuerzo académico, vemos que a veces no necesariamente es una dificultad en el aprendizaje, sino la confianza. Cuán importante es que nuestros hijos sientan que a pesar de tal vez pensar, creer, percibir que pueden fallar, no dejan de intentar. Es decir, evitan estas conductas evasivas que pueden impactar significativamente en su rendimiento académico, porque estas conductas evasivas pueden satisfacer una tranquilidad en el aquí y ahora, pero luego a mediano plazo se van a dar cuenta que no ha sido tan buena decisión como ellos esperaban.
Así es que uno de los consejos que yo te puedo dar es el refuerzo de sus logros y las metas alcanzadas. Trata de mantener una actitud altamente positiva y señala constantemente los logros y los avances que han podido conseguir a lo largo del año, por pequeños que parezcan. Pueden parecer pequeños para mí, pero para ellos han sido un mundo. Te conté en podcasts anteriores el caso de un alumno que me llamó en plena evaluación y me dijo: mire, Miss, qué ordenadito le estoy presentando el examen. Para una persona regular, para un papá, una mamá, podrías pensar, pero eso es lo que yo espero. Sí, pero ¿tú sabes cuánto le costó? ¿Cuánto tiempo tuvo que invertir? ¿Cuánta energía tuvo que gastar para que, además de estar pensando en el procedimiento, en el resultado, en que todo esté bien sumado, restado, multiplicado, dividido, además tiene que pensar en cuán ordenado está? O por ejemplo, Miss, ya hice la corrección y no sabe, le he puesto fotos, lo he detallado. Todo eso es esfuerzo. Por eso es sumamente importante elogiarlos cada vez que realicen un esfuerzo. La semana pasada tuve el gusto, no miento, esta semana he tenido el gusto de elogiar a un alumno TDAH que durante el año se le ha hecho muy difícil estudiar y de repente sacó ADs en 2 de las 3 competencias que evalué. Y no lo podía creer, casi se desmaya. Cuando eso sucede, tú no puedes solamente dejarlo en una felicitación y decir, ay, hijito, qué bien. No, papá, mamá, error. Tú tienes que profundizar en la conversación y decirle, ¿y qué has hecho para lograr estos ADs que no has podido lograr en todo el año? Ah, Miss, me dijo, lo que pasa es que me di el tiempito de revisar mi canal de YouTube, de sentarme con mi lectura, porque habían un montón de palabras que no entendía y conceptos que también no me habían quedado claro. Así que puse esos conceptos en YouTube y salía más información y lo anoté en el cuaderno. Eso marcó la diferencia. Entonces le dije, ¿te das cuenta que eso lo tienes que volver a repetir una y otra vez? Sí, Miss, pero eso me quita tiempo. No te quita. Invierte tiempo. Esa reflexión es lo que nosotros debemos hacer como padres en casa. Mi función no era estarle enseñando que era un consumidor, que era un sapótrofo, que era un detritivo. No, esa no es mi función. Mi función es ayudarlo a reflexionar cuando ha tenido éxito o ayudarlo a reflexionar en qué pudo haber hecho, además de lo poquito que hizo para poder superar un traspié. Ese es mi rol como papá y como mamá. Papá, mamá, también entonces comparto contigo otro punto importante, respiración. Te acabo de decir hace un momentito que cuando hay estrés o ansiedad, estas técnicas de relajación muscular están acompañadas con la respiración. Cuando yo empecé mis sesiones de coaching, cuando empecé con mi maestría de coaching ontológico y sistémico, una de las primeras cosas que se hacían era respirar. Y la verdad es que a mí me parecía aburridísimo ese tema, porque decía, pero ¿para qué si todos respiramos? ¿Cuál es el kit de la respiración? Y al final entendí, para los casos de TDAH, que la respiración, y mejor dicho, que la molécula de oxígeno es la que ayuda a reducir el cortisol. Es decir, aquella molécula que bloquea todas mis funciones ejecutivas. ¿Cómo es que reduzco el cortisol? A través de la respiración. Por eso el oxígeno juega un papel fundamental en nuestro cerebro, porque el cerebro se oxigena, el cerebro llega entonces con esta molécula que va a ayudar a que yo, además de tener esta calma y tranquilidad a través de escuchar, de sentir mi propia respiración, hace que esa cortina negra de oxitocina se reduzca y empiece a tomar mejores decisiones. Y además, papá, mamá, es muy importante para la ansiedad establecer las metas de proceso en lugar de metas del resultado. Yo quiero que te saques AD. Lo importante no es el AD, lo importante es qué hizo para el AD. Por eso esa pregunta que le hice a mi alumno, reflexiona conmigo,
¿Qué hiciste de bueno para llegar a la meta final? Es más importante reflexionar en el camino que felicitarlo por el AD. Hay que felicitarlo, sí, va a contribuir, sí, se va a motivar, sí, pero más importante es que él sea consciente de qué hizo durante el camino para poder lograr el objetivo, porque ese es el secreto del éxito, el ser consciente de las decisiones que yo he tomado para lograr los objetivos académicos y los objetivos de vida, objetivos sociales, objetivos personales, objetivos laborales. ¿Qué hice yo o en qué metí la pata para poder lograr o no lograr lo que he tenido en este momento? Y papá, mamá, nos vamos entonces con el cuarto bloque, que viene a ser el apoyo y la comunicación familiar, porque en ese análisis de reflexión justamente está la conversación, la comunicación, el que tu hijo sienta que a pesar del error que pudo haber cometido, hay una siguiente oportunidad para poder avanzar. Hay una siguiente oportunidad para poder tratar de conversar. Muchos chicos, cuando sienten de que han decepcionado a sus padres o han decepcionado a la familia, no solamente adolescentes, los preadolescentes que ya empiezan con esta situación de reflexión, pues entonces se ven tan abrumados con esta emoción que prefieren tirar la toalla, porque el miedo al fracasar es muy alto, porque el mensaje que están teniendo en casa es: el error no se admite. Cuando nuestros hijos son pequeñitos, le tienen miedo al castigo. Cuando ya están en la preadolescencia, adolescencia, le tienen miedo al fracaso, el miedo a la burla, el miedo a tú sí te sacaste A y yo no. ¿Por qué? ¿Qué tengo de diferente? Pero si también estudié, entonces ¿qué sucede? Entonces, papá, mamá, es sumamente importante que este proceso de comunicación se dé bastante en casa. Entonces, trata de tener como un kit de estudio. Por ejemplo, si yo sé que mi alumno TDAH o mi hijo TDAH pues pierde los papeles, pierde los lápices, pierde los borradores, me dice al final del día: Miss, todo desapareció. El lápiz se fue caminando, el lapicero también se fue caminando. Yo tengo siempre mi cartera, que voy salón por salón, siempre tengo mi kit de lápiz, lapicero, borrador, tajador, regla. Pero ¿lo malacostumbras? No necesariamente lo malacostumbro, reduzco su ansiedad. Sí, en casa podemos trabajar mejor un conteo. Por ejemplo, anotamos en qué día está sacando otro lapicero, qué día está sacando otro lápiz. Y esa contabilidad física que lo pueda ver, lo ayudas a reflexionar de que en un mes se ha gastado 6 lápices. Entonces, algo tiene que haber pasado. El siguiente mes tiene que ser menos. Y así va estableciendo metas para ayudarlo en su responsabilidad. Pero si en ese momento lo que yo necesito es minimizar su ansiedad, su preocupación, entonces yo tengo que apoyarlo y tengo que ayudarlo. Entonces nosotros también, los profesores, desde nuestro lado podemos también contribuir con la ayuda, el apoyo y la paz que necesita nuestro alumno TDAH o con dificultad en el aprendizaje para poder avanzar. Otro tema importante también es que, y es un consejo que siempre le he dado a todos los papás y también lo trabajo en el proceso de psicoeducación, que tengas en tu calendario semanal un bloque de 60 minutos exclusivo para tu hijo. No solamente para fomentar los lazos padre-hijo o madre-hijo, sino para que en ese bloque él se pueda sentar contigo a estudiar. Mi papá es bueno en matemáticas y a veces tiene tiempo, pero a veces no. Y sí, mal que bien, me explica y me apoyo en él. Entonces, ten siempre en la semana, así como agendas tus reuniones, pues agenda también con él. Una vez a la semana, un bloque de 60 minutos en donde puedan sentarse juntos a trabajar. Y como siempre, no dejes la comunicación con los profesores para después. Muchos papás nos escriben 2 días antes de entregar un informe diciéndonos: ¿cómo ves a mi hijo? Me hubiera encantado que me escribieras antes, para que realmente sepas cómo intervenir en el proceso de apoyo a tu hijo. No 2 días antes, que yo ya cerré pues mi registro de notas y ya está listo lo que haya que estar. Entonces, papá, mamá, tu monitoreo es importante. Yo entiendo que hoy en día la vida está mucho más difícil, que hay que trabajar con mucho más ahínco,
pero tu hijo es lo más importante. Es un ser humano que ha venido al mundo a dar lo mejor de sí, no necesariamente con todas las habilidades. Ese es nuestro gran reto de vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de equilibrar lo mejor posible. Por eso, el tener un bloque de 60 minutos semanal te va a ayudar muchísimo a que puedas tratar de acompañarlo cada vez mejor en el proceso. Y bueno, papá, mamá, espero que el podcast te siga gustando porque estamos en el momento de compartir todas las preguntas que a veces los padres nos hacen y que seguramente puede ser una pregunta que tengas para un especialista, alguna pregunta que tengas para mí. Así que yo te voy a compartir desde mi lado las preguntas que nos hacen los papás cuando quieren acompañar de una u otra manera a sus hijos en este éxito de fin de año escolar. Por ejemplo, ¿qué hago si mi hijo se sigue resistiendo a estudiar o a seguir el horario establecido? Tiene su coach, ya planificó, ya se organizó, tiene todo listo, tiene el horario impreso, está todo en el corcho, lo tiene todo visible, pero aún así no quiere hacer nada. Efectivamente, papá, la desmotivación puede ser muy alta y más aún si tienes un hijo TDAH sin medicación. O tienes un hijo TDAH oposicionista desafiante. Si tienes un hijo TDAH con una inflexibilidad demasiado alta. Por ejemplo, a veces para las sesiones de coaching o de terapia, los chicos te pueden decir sí y al siguiente día no vienen más porque ya no quieren, porque realmente le pusimos la actividad de la semana y no lo pueden afrontar. Ellos todavía no están listos, por ejemplo, para una terapia, no están listos para un coaching porque es una decisión personal. Las emociones lo embargan demasiado, se frustra, no puede, entonces se dejan llevar más por su emoción, por sus pensamientos, su inflexibilidad, ya le empiezan a buscar el para qué del para qué del para qué y ellos mismos se autosabotean. Por ejemplo, ellos todavía no están listos para una terapia, pero sí tienen que tener límites claros en casa. Tienes que cumplir la tarea porque lo tienes que cumplir, porque es parte de una responsabilidad inherente a tu escuela, inherente a tu vida escolar. Hay que cumplir sí o sí. Trata entonces de generar con ellos algunas situaciones de motivación que puedan ser bastante útil para ellos. Por ejemplo, cuando son pequeñitos la recompensa funciona mucho más. Cuando son adolescentes hay que ver qué tipo de recompensa se puede trabajar desde casa. Hay que ver qué acompañamiento psicológico a la semana puede haber, porque las terapias, a diferencia de un espacio psicológico, el espacio psicológico puede ser un espacio de conversación. En las terapias y en el coaching, para hacer un cambio, sí hay que generar acción, y justamente acción es lo que no quieren. Entonces, hay que ir viendo cómo desde casa también nosotros como papás nos podemos entrenar. Cuando hablamos de entrenamiento para TDAH, no todo es los hijos. Entrenarse como papá o mamá de un hijo TDAH es fundamental porque él no tiene las herramientas, pero tú sí las tienes que adquirir. Así es que tu entrenamiento puede ser vital y fundamental. Otra pregunta importante es: ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a mantener su energía sin que se sienta agotado antes de los exámenes? Pausas activas. Las pausas activas son fundamentales. Horarios para poder dormir. No puede dormir durante la semana como tú quisieras, hay que aprovechar fin de semana. O sea, ¿qué quiere decir? Que en estas épocas del año tiene que salir menos, sí. Por supuesto. Si sale viernes y sábado, no. Solo sábado, porque el domingo te puedes levantar un poquito más tarde para poder dormir. O mira, ¿qué prefieres? Mejor evítate las fiestas a menos que sean reuniones importantes, el cumpleaños de tu mejor amigo, porque es mejor ahorita evitarlos para que puedas tener un verano mucho más refrescante y que puedas tener tus 3 meses llenos de diversión. Entonces, aquí con los adolescentes hay un proceso importante de negociación. Otra pregunta: ¿qué
hago si noto que el estrés le está causando alta ansiedad o problemas de sueño? Tiene que aprender técnicas de relajación, tiene que aprender más allá de las pausas activas. Tienes que tratar de comprar libros y aplicar con tu hijo estas estrategias de mindfulness que le permita tener no solamente la pausa activa, sino estrategias para poder bajar esa tensión muscular que lo está afectando muchísimo. Los dolores de cabeza, muchos chicos también cuando muestran ansiedad vemos que están las uñas comidas, o que se están jalando el cabello, que se están jalando las pestañas, o que se están rascando los brazos. Entonces ya te están dando señales de ansiedad clarísimas. Así es que papá, mamá, ¿qué tenemos que hacer? Las estrategias o las técnicas de relajación, rutinas de sueño saludable. Queremos que nuestros hijos, la pituitaria esté activa para que crezcan altos, sanos y fuertes, pero a medida que la carga académica aumenta, pues entonces no va a poder ser así. Otra cosa que puedes hacer es reunirte con el colegio para poder establecer estrategias de ver la cantidad de tareas que lleva a casa, porque un chico con dificultad en el aprendizaje se puede demorar el doble de un chico regular en hacer tareas. Entonces también te puedes apoyar mucho del colegio para que él haga lo necesario y pueda tener sus bloques y tiempos para dormir. Otra pregunta: ¿cómo hacer que mi hijo se sienta orgulloso de sus logros, incluso cuando no obtiene los mejores resultados? Esta es una conversación muy interesante. Cuando nosotros trabajamos la dialéctica, justamente parte de lo que hacemos es poner en duda el pensamiento de nuestros hijos, porque a veces son muy catastróficos o porque a veces son el todo o nada. Si algo falló, no, entonces todo está mal. Todo está horrible, ni mi esfuerzo ni vale la pena. Entonces nosotros tenemos que ayudarlos a aflojar un poquito, aceitemos un poquito esta parte de los pensamientos tan duros, tan difíciles, tratando de justamente poner en duda este pensamiento. ¿Realmente consideras de que no has hecho nada? ¿O realmente consideras que tu equipo no ha hecho nada bueno? Porque no te ha sacado 0. Nada bueno es un 0, pero te ha sacado un 13, 14. Tú querías un 20, totalmente de acuerdo contigo. Pero para que haya llegado un 14 porque algo se tuvo que hacer. Entonces, tenemos que acompañarlo también dentro de las terapias de la dialéctica conductual. Se trabaja muchísimo ese punto, el tema de los pensamientos. Por eso, papá, mamá, los pensamientos de crecimiento son sumamente importantes. El que puedas hacer un growth mindset ayuda muchísimo a que tu hijo pueda ver el otro lado de la historia. Y en vez de decirse, eso es un desastre, puede decir, el día de hoy no salieron las cosas como yo quisiera, pero mañana será un mejor día para mí. Entonces, maneja su ira, maneja su rabia, maneja su frustración. Última pregunta que me dejan: ¿es conveniente reducir actividades extracurriculares para que tenga más tiempo para estudiar? Sí. Tuvimos el caso este año de un alumno mío de 9º grado que no estaba haciendo tareas. No hacía tareas. Y cuando la tutora se reúne con la familia, papá, mamá, el chico, claro que no podía hacer tareas porque después del colegio se iba a almorzar. Luego tenía todos los días una clase de deporte. Luego tenía la terapia. Luego tenía otra clase de inglés de una academia y llegaba a su casa para dormir. Entonces los papás no estaban siendo conscientes, no tenían gestión del tiempo y no estaban siendo conscientes de que realmente el muchacho no tenía tiempo para hacer tareas, y por eso es que estaba justamente llevando al colegio todas las fichas vacías, no practicaba en el colegio o no practicaba, mejor dicho, en casa. Entonces, si nosotros como papás no gestionamos el tiempo, nuestros hijos tampoco lo van a hacer. Entonces, mi alumno es muy desorganizado porque no gestiona, no sabe hacerlo. Y ese ejemplo es el que falta en casa. Entonces, papá, mamá, qué importante es tener este calendario y tener la agenda y ser conscientes del tiempo que tengo para hacer mis actividades. Papá, mamá, hemos llegado entonces al final del podcast, que espero te haya gustado porque tiene un montón de estrategias prácticas, un montón de estrategias viables, concretas, y que sepas tú que las puedes aplicar.
que puedes utilizarlas en casa para poder llevarlas a cabo, y te aseguro que eso va a hacer que tu hijo logre el éxito académico ahora en diciembre. Así es que si consideras que este podcast va a ayudar también a otras personas con su contenido porque están pasando la misma situación que tú, compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Anchor, de Google, de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Y si estás por YouTube, pues dale like y activa la campanita para estar rápidamente con nosotros. Papá, mamá, yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te deseo un abrazo inteligente y además un maravilloso fin de semana. Que sigas disfrutando con la familia este feriadito largo. Hasta pronto con todos.